Hola, ¿cómo están? Siempre ha generado mucha curiosidad indagar sobre las razones que alimentan una suerte de bloqueo al momento de sentarse a escribir una idea musical. ¿Quién no, quién sí ha tenido esa experiencia de quedar en blanco? Y creo que más dramático aún, hacer tantos intentos y borradores y no tener ninguno con cual quedarse de manera satisfactoria. Suele pasar en general y es motivo de pregunta. ¿Cómo salimos de esa suerte de espiral interminable, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos en un espacio en donde no fluyen nuestras ideas? Bueno, la pregunta es, ¿por qué no fluyen? Y tal vez la respuesta sea más simple, puesto que yo creo que fluyen y fluyen mucho. El problema es que fluyen demasiado y fluyen tantas ideas musicales que no soy capaz de elegir una de entre todas las que están ahí. El clásico ejemplo del ensayo y error, cuando alguien empieza y busca y no, y sí, y no, y sí, y no puede tomar una decisión por alguna de ellas. En general, eso implica la ausencia de un territorio, un poco más definido, diría yo, a lo que suelo llamar un proceso previo a la composición y sobre todo a la improvisación gestual de una idea musical, que es la investigación creativa. Yo le llamo al menos así, una investigación creativa, porque es una investigación que me significa tener primero cubierto todos los aspectos de claridad narrativa sobre los cuales estoy trabajando, saber muy bien de qué va lo que sucede y además tiene la claridad de comprender todos los elementos artísticos que son parte de ese momento en el cual uno trabaja. Es por eso que hay que fijarse en el color, en la amplitud de cámara, en la texturización, en los movimientos, en todo lo significativo desde el punto de la visualidad. No es menor ni casual que un compositor tenga que además conocer de otras artes, porque desde las otras artes nos nutrimos efectivamente de otras ideas y de otras sensaciones al momento de buscar una respuesta musical. La ausencia de ideas en realidad no es sino la sobrepoblación de todas, producto de no haber puesto una cota, una especie de limitación que se hace a través de este proceso de la investigación creativa. La investigación creativa en el fondo permite restringir el universo y ya el universo es más generoso con nosotros, ya que nos da aquello que estamos pidiendo y que es lo que esa investigación declara. Por eso que cuando tenemos un bloqueo creativo, en realidad lo que tenemos es la ausencia de comprender de manera más fina el objeto al cual nos vamos a aplicar. El objeto al cual nos vamos a aplicar nos tiene que entregar información sensible, imágenes, poesía, incluso sabores y olores, es decir, todo tipo de experiencia que nos permita profundizar. Incluso una conversación, mirar a alguien fijamente para encontrar algún universo emocional en su mirada. Todos los elementos que puedan de alguna manera nutrir ese espacio de la composición en el cual vamos a generar una idea matriz. Es por eso que en general los procesos compositivos no consideran esa etapa y parten de la presunción de que la creación es un gesto natural, espontáneo, libre, que por cierto lo es, pero no es necesariamente informado. Necesita estar informado para suceder en la manera correcta y en la dirección que el objeto de arte, en este caso la película, necesita. Es por eso que es nuestro deber y responsabilidad tener que hacer ese proceso de asimilación. ¿Cómo se hace?
En general, el objeto de arte te va diciendo cuáles son sus elementos a considerar. Hay que estar despierto y hay que estar atento a esos elementos simbólicos muchas veces que nos permiten generar una idea matriz. Esto no solo aplica a la composición, yo creo que aplica a todas las artes. En general, el proceso de investigación creativa genera finalmente una base sobre la cual el universo posible de probabilidades disminuye, pero no disminuye en un sentido de coartación de la libertad, sino que disminuyen en el sentido de acotarse al objetivo al cual estamos apuntando. Eso claramente en el contexto de tener una película al frente. Incluso si fuera una obra personal, esa obra también tendría algún contexto que delimitaría el universo de opciones sobre el cual estoy trabajando. Es por eso que es tan importante entender que el proceso de la investigación creativa lo que hace es hacer un rayado de cancha maravilloso donde vamos a poder improvisar, donde vamos a poder crear y donde vamos a poder imaginar universos que van a tener coherencia con el objeto al cual nos aplicamos. Por eso que hay que estudiar de otras artes, es por eso que hay que nutrirse de otras artes. En general, la buena noticia es que la ausencia de ideas es en realidad la sobrepoblación de todas y que la mejor forma de combatirlo es definiendo un contexto al cual le llamamos investigación creativa. Y dentro de esa investigación se hacen los límites naturales e infinitos a la vez para que la improvisación y el gesto musical sucedan de manera espontánea y en relación y en función del objeto al cual nos vamos a aplicar. Hagan el ejercicio, tomen alguna imagen, tomen algún texto, vean alguna película, algún referente y van a entender inmediatamente qué lugar es el que deben utilizar para trabajar esa improvisación. Así que eso sería, y espero que nos veamos en otro Tips Tools muy pronto.